Job capítulo 8 versos 5 y 7. Por cierto, no he saludado a los hermanos del FEI. Hermanos, ponga un comentario, ponga un saludo. Nos alegra mucho saber que estamos en sintonía alabando al Señor. Gracias por estar siempre a través de este medio y le motivamos para que en la medida de lo posible nos pueda visitar, pueda venir y estar acá presentes. A ver, Job, búsquelo por favor, Job capítulo 8 versos 5 y 7. Vamos a hablar esta mañana sobre la justicia de Dios. Así es el título del mensaje, la justicia de Dios. ¿Lo tienen, hermano? Job 8, 5. A ver, ¿lo tenemos? Leamos entonces todos en voz alta, con gozo, como se lee la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos reciben esto para sus vidas, hermano? Oramos al Señor. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos el actuar de tu Santo Espíritu, esa dulce presencia, para que pueda usted instruirnos, ministrar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nos permita crecer en la fe, nos permita, Señor, tomar esa convicción para limpiar nuestros caminos, para entender que no hay cosa más bella que vivir inmersos en tu justicia. Gracias, Señor Jesús, porque si no fuese por tu sacrificio, esa justicia para nuestras vidas se traduciría en juicio y en fuego. A ti sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. ¿Cuántos se atreverían a decirle al Señor en una oración sincera: Señor, júzgame conforme a tu justicia? A ver, ¿cree usted que le podría decir: Señor, hagamos cuentas? Tú conoces lo más profundo de mis pensamientos, de mis sentimientos. Tú sabes lo que yo he hecho y lo que he pensado hacer tal vez el día de mañana o esta semana. Y conforme a eso, júzgame, Señor, por tu justicia. ¿Se atrevería a hacerlo usted, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos saben que si no fuera por la misericordia, fíjese bien, ya le cambié la palabra, si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, ya nos habrían consumido, no estaríamos aquí? Hay muchas situaciones en el Antiguo Testamento cuando alguien blasfemaba y en el momento caía muerto. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Por mentir en su diezmo, no por no diezmar. Por no diezmar el Señor le dijo ladrón, pero por querer jactarse ante los pastores y la congregación sobre su dadivosidad y su siembra en algo tan santo como lo es el honrar a Dios, reconociendo que Él es el que nos sostiene, caían muertos. Vemos nosotros allá en el Antiguo Testamento otros pasajes de personas que blasfemaron sobre el nombre de Dios y cayeron muertos en el instante. ¿Cree usted que si el Señor lo midiera conforme a su justicia, podría sostenerse en pie, hermano? Pues fíjese que sí. Quiero que entienda esta mañana que la justicia de Dios obra sobre nuestras vidas, pero hay que entender algo muy importante, que la misericordia, lo cual tal vez se nos ha predicado más comúnmente como recibir lo que no merecemos, porque eso es misericordia. Misericordia es recibir lo que no merecemos. ¿Cuánto queremos misericordia? ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios bendición cuando lo que merecemos, ¿qué es? Una buena leñateada, ¿verdad? ¿Cuántos estamos conscientes de nuestros errores, hermano? ¿Está usted consciente que si el Señor le ajustara cuentas cabales conforme a sus obras, el resultado no sería favorable? ¿Sí? ¿O alguien acá es justo por sus obras? Entonces, ahí es donde nos equivocamos, porque el recibir lo que no merecemos no es por lo que yo hago, es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Por ese sacrificio en la cruz de Calvario, Él derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna.
De manera que todo el que invocare el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. ¿Cuál es, iglesia? Jesús. Es Jesús. Sabe que nuestra iglesia central, y esto lo digo con sumo respeto, ellos publicaron el lema Dios en mí y yo con Él. Pero a mí me inquietó que yo digo, bueno, es que Dios, cualquiera dice Dios, hasta los satánicos dicen Dios. No estoy diciendo, no estoy hablando de malo, estoy diciendo que el nombre de Dios es como muy genérico, porque para usted y para mí tenemos que estar como específicamente claros que el nombre que a usted le permitió entrar a la misericordia del Eterno es el nombre de Jesucristo. No es a Jesús por María, mucho menos va a ser a Jesús por medio del profeta, como algunas líneas, ¿verdad?, sectas, porque esas no son ni denominaciones. Por favor, entienda que cualquier enseñanza que no le fundamente su salvación en Cristo, aunque hable de Jesús, pero eso es una secta, no es la sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina. Usted vive por la sana doctrina. La palabra doctrina viene de un vocablo del griego que se dice didaché o didache, que significa enseñanza. Entonces, cuando decimos cuál es tu doctrina, lo que estamos preguntando es cuál es tu enseñanza. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿En qué crees, hermano? ¿Crees que para salvarte necesitas de tus obras? No, yo sé que por las obras nadie se salva, porque lo que levantamos con una mano, ¿qué hacemos con la otra? La derribamos. Porque aunque yo tenga la intención de hacer lo bueno, ¿qué es lo que termino haciendo, iglesia? Haciendo lo malo. Entonces la enseñanza en la que nosotros hemos recibido nuestra salvación es aquella que nos muestra que por obras nadie será justificado, mas todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y lo cree desde su corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa eso? Esa es la gran diferencia con cualquier religión o cualquier pensamiento espíritu fláutico que usted quiera mencionarme. El hinduismo, cualquier otro tipo de creencia distinta, los musulmanes que ahora están queriendo incursionar, y que hasta en nuestro país ya se dice que hay pastores que se han cambiado de cristiano a musulmán. ¿Usted cree que no van a haber también un montón de personas que van a terminar renunciando a su fe cristiana? Ahora, cuando usted sabe que por religión nadie se salva, cuando usted entiende que la salvación es por fe, y no por fe solamente en un Dios creador, sino en aquel que vino y murió en la cruz de Calvario y nos redimió por su justicia, no la mía, por su misericordia. Porque lo que Él hizo, ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, hermano, fue único y fue perfecto. Y una sangre, hermanos, que se derramó en precio. Es decir, que con eso se pagó la deuda. Cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que entonces toda la humanidad, ¿verdad?, fue contaminada. Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del huerto del Edén. Luego Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? La herencia pecaminosa, la naturaleza carnal. La humanidad se contaminó. En el momento en que ellos pecaron, allá en el libro del Génesis se muestra que Dios también prometió una redención. En Génesis 3:15, ese versículo es conocido como la promesa mesiánica, porque allí usted encuentra la promesa del Mesías que habría de venir, del Redentor, del que nos limpiaría de nuestros pecados, que no iba a ser un hombre o una mujer común. ¿Por qué? Porque todo aquel que hubiese nacido de carne, todo humano, toda mujer, todo hombre, nacían con la herencia pecaminosa, con su sangre contaminada. Óigame, no con ánimo de ofender, sino de que usted entienda la sana doctrina. María era una mujer que por herencia tenía su sangre contaminada. María fue una mujer con un testimonio precioso, escogida por Dios para llevar en su vientre a aquel que venía a salvar al mundo. Y allí ya le he explicado en otros sermones, no es el tema de hoy, de cómo funciona
para que Jesús, a pesar de haberse gestado en el vientre de María, no heredara su código genético. Solo basta con que usted vaya a leer o a ver cualquier video o tutorial en YouTube sobre lo que son los vientres de alquiler, cuando una pareja no puede procrear hijos, y entonces van y contratan a una persona para que junten sus células sexuales y en el vientre de aquella mujer se geste la criatura. Entonces nace la criatura, pero no es hijo de la persona que lo anduvo en su vientre. Y han habido muchos problemas legales, porque la mujer, cuando ya carga al bebé por los 9 meses, se enamora, se encariña, y a veces cuando ya lo pare ya no lo quiere entregar, y entonces van a los tribunales y dice: es mi hijo, no lo puedo dar, ya cambié de parecer. Y le dice: momento, no es tu hijo. Y le sacan las pruebas de ADN y resulta que tiene el código genético del papá o la mamá. Y lo más triste es cuando son dos papás, ¿verdad? O cuando son dos mamás, porque en esos casos jamás va a poder ser una criatura gestada en un vientre de alquiler con el código genético de 2 varones o de 2 mujeres. No funciona. Sino que la pareja gay, sea lesbia o sea de varones, tuvieron que contratar o que comprar en un banco de células sexuales la contraparte para ponerla en la mujer que estaba ofreciendo su vientre, y cuando le hacen las pruebas de ADN, la que lo parió no tiene nada que ver con la criatura que nació. ¿Y sabe que eso no es moderno? Eso lo hizo Dios en los tiempos bíblicos con María. Fue la primera madre de alquiler, porque fue una mujer que Dios escogió para poner en su vientre ya un ser cuya sangre no estaría contaminada. Y mire qué fenómeno más precioso, qué milagro más hermoso, porque el bebé se desarrolla ¿de dónde, madrecitas? De la sangre de la mamá. Se alimenta de la sangre, toma el calcio para formar su estructura ósea. De la sangre toma todos los nutrientes de la mamá, pero no a título de inyección, de transfusión sanguínea, sino que a título de alimento. Y yo le hago siempre el ejemplo de compararlo con aquellos que han comido moronga. ¿Alguien sabe aquí qué es la moronga? Yo, gracias al Señor, ese pecado no lo debo, hermano. Eso es pecado, hermano. Arrepiéntase. Si usted alguna vez ha comido de eso, pídale perdón a Dios, por favor. Es sangre coagulada. Es sangre coagulada. ¿Es de cuche o es de res? De cuche, ¿verdad? Vaya, por más moronga que usted coma, usted no se va a convertir en cuche. Se lo digo así, de verdad, no estoy queriendo ser grosero. Es sangre de cerdo, y la gente la ingiere, pero esa sangre no, sí contamina su cuerpo, ¿verdad? Por las bacterias, pero no cambia su ADN. Entonces así el bebé puede desarrollarse en el vientre de una mamá tomando los nutrientes de su sangre, pero nunca va a participar del código genético de la mamá. Mire qué cosas. ¿Por qué? Porque cuando nace Jesús, dice: así como por un hombre entró el pecado. ¿Por quién? Por Adán. Así también por un hombre salió el pecado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre no estaba contaminada. Porque aquel que no conoció pecado, que nunca pecó, ni nació con la herencia pecaminosa que usted y yo nacimos. Usted ve al niño malcriado o a veces libidinoso, ¿verdad? Porque hay niños que son bien niños, y hay niños que uno dice: ¿y este mono por qué es tan malilla? ¿Verdad? Ahí andan ya viendo, ¿verdad? Uy, ¿qué es eso? Dice cuando la ven tal vez a la mamá bañando, y por eso no se tiene que bañar enfrente de los niños. Fíjese qué cosa contradictoria. Si usted va donde un psicólogo, los psicólogos le van a decir: oh, usted tiene que bañarse con sus hijos para que ellos conozcan las partes. Y usted le va a decir: ¿y qué dice la Biblia? Nunca el hijo verá la desnudez de su madre. Entonces por eso usted tiene que decidir con base a qué va a regir su vida, si con base a el pensamiento del mundo o con base a la palabra de Dios. Es una decisión. No siempre va a ir de la mano con la Biblia, pues tal vez las costumbres o hasta los consejos de los profesionales de este mundo, hermano. Entonces cuando nosotros entendemos la persona de Jesús,
quien no conoció pecado, por usted y por mí, fue y murió en la cruz de Calvario, sufriendo sobre él la paga de todos nuestros pecados. Y la sangre que se derramó era sangre no contaminada, porque esa sangre tenía que pagar el precio de aquel pacto de sangre que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que no habría perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Por qué tenía que ser así? Porque Dios así lo estableció. Porque en la sangre del ser está la vida. Y lo que está queriendo resarcir es su vida, porque su vida estaba bajo condenación. Entonces, para rescatar su vida tenía que derramar su sangre. Pero ¿cómo hacerlo si la sangre estaba sucia? No era dinero aceptable. Es como, ¿cuántos aquí conocen el Monopolio, el juego de mesa? ¿Sí? Dicen que me gustó un dicho que vi una vez: ser popular en Facebook es como ser millonario en Monopolio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mentira. Monopolio es un juego que trata de compras y ventas y transacciones, y la persona que puede jugar eso es millonaria, pero el dinero no le sirve para comprar en la vida real. Entonces, querer yo ser salvo por mis obras, querer yo resarcir la justicia divina a través de mi conducta, es como que usted vaya a la tienda. No le digo vaya a un almacén, no, vaya a la tienda más sencilla que usted pueda encontrar y pretenda pagar ahí la cuenta con los billetes del Monopolio. A pedradas lo va a agarrar la señora en la tienda. Fulana, solté el chucho que aquí anda un loco, le va a decir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es dinero no acepto. Así tampoco su sangre y la mía puede resarcir la justicia de Dios en precio de nuestros pecados. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, amados hermanos, dice la Biblia que fue un sacrificio perfecto, que fue ofrecida una sola vez y para siempre allá en el templo celestial, y que todo aquel, hermano, que esté en Cristo, nueva criatura es, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la justicia que Cristo pagó para nosotros. De manera que ahora nosotros, si estamos en Jesús y Él en nosotros, entonces usted ya no le tiene miedo a la justicia de Dios. Le agrego esto: ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? En la facultad de Derecho lo primero que le enseñan a uno son ciertos términos como esto, como lo de la justicia. Y nuestro sistema jurídico tiene su base, su semilla, su germen en el sistema romano, el derecho romano. Por eso es que para nosotros es muy bonito conocer un poco sobre lo que significa confesar a Jesús como su Señor. Yo ya se los he explicado. El esclavo no era considerado bajo la ley de Roma como una persona de baja condición. El esclavo era considerado un objeto. En latín, que es el lenguaje, ¿verdad?, de Roma, es res parlanti. Y no res porque lo vean como que vaca, sino que porque res en latín significa cosa. Así que si usted le dice a su esposa cosita, dígale: hola mi res, dígale, mi resita. Entonces, res es cosa y res parlanti es cosa que habla. En el derecho romano, la cosa que habla, el esclavo, era un objeto, un mueble. Me dicen cuando estamos reordenando la bodega: pastor, ¿qué hacemos con esto? ¿Se puede reparar? No, ya está todo descuadernado. Bótenlo, quémenlo. No, aquí no regalamos algo que nos sirva. Si ya no sirve, no, eso bótenlo, destruyanlo. ¿Por qué? Porque es una res, una cosa, propiedad de la iglesia, que ya no trae ningún beneficio. Destruyanlo. Entonces el Señor, el dueño, tiene la facultad de matar al esclavo, de regalarlo, de venderlo, de destruirlo. ¿Por qué? Porque no es una persona, es una cosa bajo su dominio. Cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, si confesares que Jesús es tu curios, tu dueño, tú eres un res parlanti de Cristo, una cosa que habla, un esclavo de Cristo. Ese es el concepto. No es un empleado, porque el empleado de repente encuentra una mejor oportunidad laboral y ¿qué hace? ¿Qué hace, hermano? Se va. Si el empleado anda de malas y le llamaron la atención, ¿qué hace? Renuncia. Pongan atención, servidores. Por cierto, hoy hay reunión en la tarde.
Cuando el empleado anda de malas y no le gusta cómo le llamaron la atención, renuncia. ¿Habrá alguien aquí que ha renunciado a su ministerio? Tú no eres un siervo de Dios, tú eras un empleado que andaba viendo la manera en sacarle algo al Señor, y como no lo conseguimos, nos enojamos, nos resentimos y nos fuimos. Tal vez no de la iglesia, pero sí de donde Dios te llamó. Si confesares que Jesús es tu Señor. Entonces esa relación, hermano, es lo que a mí me va a permitir poder no tenerle miedo a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, hermanos, ha sido resarcida por el sacrificio de mi Cristo. No por mis obras, no por María, no por la intercesión de los santos apóstoles o de los santos varones, ¿verdad? Porque, no han venido a orar por mí. Ore usted. Sí, nosotros le amamos en el Señor, estamos para eso. Esta iglesia queda en deuda con el poder estar tal vez pendiente hasta: pastor, se me quebró una uña, póngame en la lista de oración, porque así somos los hermanos. Mire, hace 8 días estuvimos en el sermón de la tarde. Yo estaba haciéndole broma y molestando a uno de los jóvenes que cantan, porque se equivocó todo. ¿Por qué se equivocó? Por no ensayar. Ahora, cuando alguien se equivoca una vez, 2 veces, uno dice: no, hombre, no te preocupes, dale, vamos mejorando. Claro, si aquí no tenemos profesionales. Yo no veo a Marco Guidi y a Jesús Adrián Romero sentados allí, vea, que a veces caminan como si fueran, tal vez, vea. Hoy le vamos a cambiar el nombre al grupo, ya no se va a llamar Sion, hoy se llama Los Humildes Band, porque son siervos humildes del Señor. Vaya, algo como esto. Ya hay más de uno ahorita pensando: qué turbio el pastor, cómo molesta a los muchachos. Ey, cálmese, hermano. Si estamos en familia. No sabía yo que usted en su casa solo pasa: Señor eterno, por favor, ponga en el corazón de mi amada esposa que me sirva un café. Amada. Vea que no hace así. Y usted quiere que nosotros aquí caminemos, vea como que andamos flotando. No, hombre, relájese, hermano. Cálmese. Deje toda la amargura allá afuera. Aquí hemos venido a gozarnos. ¿Cuántos se gozan de adorar al Señor? Que cuando usted venga a la iglesia, usted sepa que usted viene a recibir instrucción de Dios, no del pastor, es de Dios. El pastor es otro pecador igual o peor que usted. Peor, porque la Biblia dice que a lo más vil escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Entonces, entienda, por favor, que la justicia de Dios es lo que nos permite a nosotros poder vivir contentos, poder gozarnos. Porque si estuviéramos fuera de la misericordia de Dios, ¿dónde está la misericordia de Dios para nuestra vida? En el sacrificio de Jesús. Pero también en el sacrificio de Jesús fue Jesús quien ya pagó el precio. Entonces yo puedo entrar a la presencia de mi Padre. Yo puedo venir confiadamente, aunque haya pecado, aunque haya fallado. Si mi corazón está dolido, si yo no me he dado como el permiso o la rienda para vivir en total rebeldía contra mi Dios. ¿Cuántos queremos ser mejores para Dios cada día, hermano? Ese debe ser su propósito continuo. Y si usted tropezó, si usted cayó, levántese, porque así lo dice la palabra. Porque no es que ya no voy a ir. Por aquí varios hermanos me lo han dicho a mí: pastor, mire, usted no sabe, pero yo he andado tomando, yo ya no voy a llegar a la iglesia. No, hombre, hermano, véngase, hombre. Si usted le cuesta, si usted tropezó estando con un pie acá y a medias con el Señor, si usted se aparta, le va a ir peor. Le va a ir peor. Nosotros necesitamos estar cada vez más cerca del Señor. Por eso es necesario que nosotros hagamos ese pacto con Dios. Vea por favor lo que dice el verso 5. Si tú de mañana buscares a Dios. ¿Qué significa de mañana? Así como hemos venido hoy. Sí, pero va más allá todavía. Que usted cada día, tempranito, fíjese bien, óigame, temprano de su debilidad, no de la hora del día. Temprano de su problema.
Muchas personas cuando tienen un problema van, preguntan quién les puede resolver. Mira, ¿conoces a alguien que me ayude? Mira, por favor, conectame. Un hermano ha estado acá con nosotros, pero se fue a vivir a otra parte. Un día me habla, me dice: pastor, estoy amenazado de muerte, esto es serio, esta cosa va bien difícil. Y le digo: hermano, clamemos al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos saben que Dios ha levantado un vallado de ángeles alrededor de usted? Entonces, no, hermano, no se preocupe. Y usted tiene que aprender a orar de una manera cristiana cuando está bajo amenaza, decir: Padre, del nombre de Cristo, bendice a esas personas, bendícelas tanto para que se olviden de mí, para que se vayan por otro lado, ni me vuelvan a ver, Señor. Pero si su maldad persiste, si su propósito, Señor, está decidido en mi contra, Señor, págales tú conforme a las intenciones de tu corazón. Hay personas que van más allá y en el nombre de Jesús declaran que esa persona se va a morir. No es para eso, para lo que Dios le ha dado poder. Sin embargo, funciona. Una persona muy querida, familiar, estaba teniendo problemas con su propio hermano. Le quería peleando una herencia. Eso de entrada no tiene el respaldo de Dios. Un hermano que se levanta en ambición contra su propia familia, de entrada estás contra Dios. Entonces, si a eso le agregamos que la otra persona no es pleitista, no es confrontativa, híjole, ahí estás atentando contra tu vida. Porque la Biblia dice que el defensor de los débiles, ¿quién es? Es el fuerte. Cuando yo soy agredido y yo respondo, Dios no se mete. Porque dice: vaya, vos vas a resolver, dale, pues vamos a ver cómo te va. Pero cuando yo soy agredido y yo me aparto y yo guardo y espero en el Señor, entonces Dios es el que vuelve por ti. Y yo le dije a la persona: no te preocupes, pero es que me van a dejar en la calle. No, vos sos una mujer piadosa. Es una persona muy mayor, pero con mucha confianza yo siempre la trato de vos. Entonces le digo: vos sos una mujer piadosa, no te preocupes. Antes que tu hermano te deje en la calle, se muere. Yo no le deseo eso, yo lo sé. Ni yo se lo estoy deseando tampoco. Solo te estoy diciendo que así es Dios. Porque tú no le deseas mal. Tú no estás orando para que se muera. Solo si su maldad persiste en tu contra, entonces que Dios le pague conforme a su corazón. ¿Qué sucedió? Se murió. De repente le dio cáncer. Y cáncer así. Y se murió. Entonces, claro, la misma persona sufrió, era su hermana, no quería eso. Sí, pero muchas veces nosotros no queremos entender que estamos peleando contra Dios. Entonces, cambiemos, veamos de la perspectiva de la hermana. Qué bueno es vivir inmersos en la justicia de Dios. Qué bueno es saber que Dios nos guarda. Usted puede confiar en la justicia divina. No crea que usted no es enemigo de Dios, porque cuando hablábamos de la justicia divina, muchas veces nosotros pensamos que al primero que el Señor va a reventar es a nosotros. Sí, eso es lo que mereciéramos quizá. ¿Qué pasa cuando dos cristianos están en conflicto? Dos cristianos. ¿A quién va a favorecer el Señor, hermano? ¿A quién va a favorecer? Al que llegue primero, al que le clame. A él va a favorecer. Porque si de mañana buscares a Dios, no esperes que sea tarde para tu problema. No esperes a ver como la mujer del flujo de sangre, haber acabado todo, haber sufrido, y cuando vio que ya había perdido todo, dijo: si tocara el borde de su manto. ¿Por qué no vino primero? ¿Por qué esperaste que el negocio terminara? ¿Por qué esperaste que el hogar se perdiera? Había un hermano acá, se congregaban juntos con la esposa, de repente dejaron de venir. De repente la esposa aparecía así relanceado: hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué se han enfriado? Ay, pastor, el hombre ya no quiere venir. Y el hombre no quiere venir, el hombre no quiere venir. Un día no sé qué problema tuvieron y la señora se fue. Dejó el hogar. Creo que se consiguió su novio en Facebook. Gracias a Dios aquí no pasa eso. Y se fue.
y dejó al esposo. Ya cuando la mujer se había ido, ¿quién cree que venía al culto? El marido. Ay, pastor, fue la fulana. Ayúdeme a orar para que vuelva. Daban ganas de decirle, ¿por qué sos pasmado? Si de mañana buscares al Señor. Tú lo propiciaste, hermano. Si empezaron a haber problemas en tu hogar, ¿por qué no buscaste de Dios ahí, aquí, con tu familia? Cuando ya nos vemos fracasados, cuando ya la cosa quebró, entonces, Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios te oye. Aquí la pregunta es, ¿cuánto más quiere sufrir? ¿Quiere usted ser como aquel cantante que por cierto es cristiano? El Puma. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Los jóvenes no conocen eso. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Va. Puchica, creí que era el más viejo de todos yo. Y entonces va a seguir tropezando con lo mismo. No, iglesia. Mire, el Señor está a las puertas. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, Cristo quiere que usted viva bien. Cristo quiere que usted disfrute los días que restan. Ya sea por salud, nadie sabe si va a estar vivo todavía el día de mañana, pero los días que Dios le conceda, vívalos en el gozo de su Señor. Alégrese. Por eso el texto dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque no hay mayor gozo que saber que vamos caminando de la mano con Dios y su justicia nos ampara, su justicia nos resguarda. Mire lo que dice: si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Deje de andar pidiéndole pan al agua, decía mi pastor, pan al hambre. Deje de andar confiando en otra persona que probablemente le ha ayudado alguna vez, pero también la Escritura nos enseña, Proverbios 22:7, que el que pide es siervo del que le da. Fíjese bien, y yo ya se los he explicado. Si usted tiene una necesidad económica y viene al pastor y me dice: pastor, présteme unos 20 pesos, desde ya le digo que no se lo puedo prestar, por si tenía duda. Pero si yo se los doy y luego el día de mañana vuelve a tener otra necesidad, ni siquiera va a orar, porque va a decir: el pastor me va a ayudar. Así es el ser humano. Y aquí hay personas que probablemente son buenos clientes de algún prestamista y ya hasta se jactan, ¿verdad? Que yo le pago siempre al día. ¿Y cuándo vas a dejar de depender? Pues? Y toda la vida vas a vivirla de prestado. Los bancos, ¿verdad? Cuando usted rompe lazos con los bancos, ahí le están ya: mire, aquí le queremos felicidades. Primero le dan una gran carreta. Usted, por su excelente récord, don fulano de tal. Usted como que es europeo, ¿verdad? Ya le envía el otro. ¿Por qué? Porque aquí le hemos aprobado para que venga a retirar dinero. Ya voy a llegar, y allá vamos. No lo necesita. No lo necesita. Aprenda a vivir del pan de cada día, porque el pan de cada día nos lo da el Señor, hermano. Nosotros como cultura, como nación, como país, somos país pobre pero demente, porque vivimos en la cultura de la deuda, porque no nos atrevemos a romper nuestro esquema de vida. ¿Por qué no vas a vivir mejor? ¿Por qué no pensar en cambiar tu condición de vida? Una vez le digo yo a un pastor, ya no está aquí con nosotros, yo le digo: mire, pastor, tal iglesia me han pedido un pastor, ¿no le gustaría irse para allá? Y mire, váyase a vivir a la iglesia, el lugar es bonito, es más fresco. Donde él vive no es que sea feo, pero en tiempo se ponía feo la pasada, peligroso. Entonces habían ocasiones que nosotros decíamos: vamos a tomarnos un café después del culto y platicamos y nos reímos, y él nunca podía ir. No, decía yo, porque yo si no he entrado allá a mi casa más tardar a las 9 de la noche, ya es muy peligroso. Entonces yo hasta eso le hacía ver y le decía: mire, ¿por qué no? Si usted se hace cargo de esta iglesia y trabaja para la obra del Señor, yo con gusto lo apoyo en todo lo que se necesite, y ya usted mejora. Y solo vivir en la iglesia, hermanos, eso es una belleza. Entonces me dice él: yo no quiero salir de donde estoy, me dijo. Y yo no estaba hablando en mal de su casa,
pero tomé las palabras de sus labios como algo muy simbólico para lo que es todo el contexto de su vida. Y yo le pregunto a usted, entendiendo aquellos que como su servidor tenemos problemas de algo, ¿querés salir de donde estás o querés quedarte en el hoyo? ¿Cuántos queremos salir de nuestras dificultades e ir, como dice la Escritura, de victoria en victoria, tomados de la mano de nuestro Señor? Entonces, de eso se trata esto que estamos hablando. Clame al Todopoderoso. Verso 6, aquí viene una condición que no me puede dejar pasar: si fueres limpio y recto. Fíjese bien, nadie lo logra en esta vida. No me ande idealizando personas. Ay, pobrecito Marco Witt, que lo operaron del corazón. Dios nos equivoca. Dios nos equivoca. Nosotros, claro, yo aquí nuestro estilo no es estar señalando nada, pero si yo le contara cosas que nos contaba nuestro pastor de cuando Marco Witt venía, usted pierde la fe. Así se lo digo. Así se lo, cosas gruesas. Y allá sale el Marco Witt con la esposa. Usted no sabe lo que hay detrás de todo eso. Y no estoy hablando del hombre. ¿Y qué hay detrás de nosotros? Entonces, no me ande poniendo la mirada en los hombres. El único perfecto se llama Jesucristo. El único que nos va a llevar, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día tiene que ir como en aumento, hacia adelante. Entonces, cuando habla de ser limpio y recto, es que en su corazón usted nunca deje de anhelar el caminar de la mano con Dios. O sea que usted está diciendo que Marco Witt no es limpio y recto. ¿Cómo no? Porque ahí está en los caminos del Señor, preciosas alabanzas. Yo lo que le estoy diciendo que en su carne es un ser humano como usted y como yo. Entonces, cuando el Señor nos demanda esto, lo que significa es que usted no se me suelte de Cristo. Yo he conocido muchas personas que han tenido la confianza de participarme en algunas dificultades personales, y el consejo es común, y el consejo es para todos: no se suelte del Señor. Mientras usted no deje de congregarse, mientras usted permanezca en esa silla, de todas sus debilidades lo va a sacar el Señor, hermano. Él nos levantará, Él nos limpiará. Dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 15: ya vosotros estáis limpios, mas yo os limpiaré, dice, para que llevéis más fruto todavía. No se suelte, no se suelte. Entonces, pero tiene que haber esa convicción. Sí, tampoco me voy a dar permiso. Dice: ciertamente se despertará luego por ti. Y esto es lo que yo quiero que usted vea: hará próspera. ¿Cuántos queremos la prosperidad de lo alto? Pero ¿dónde mora tu justicia? ¿Dónde has puesto tu justicia? ¿En los conceptos del mundo o en los principios de Cristo? ¿En qué te apoyas? ¿Qué es lo que admiras? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Agradar a Dios? ¿O tener un buen empleo en una empresa transnacional que ya no te quede tiempo ni de congregarte? Hará próspera la morada de tu justicia. Vaya conmigo, por favor, pantalla, ayúdeme. Salmo 122, capítulo 122, verso del 1 al 3. Salmo 122, verso del 1 al 3. ¿Lo tiene? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Verso 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Verso 3. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Dónde está tu justicia? ¿Es para usted su tiempo de adoración al Señor el fundamento de su vida? ¿O cuando le queda tiempo? Fíjese bien, aquí es donde Dios te va a bendecir. Hará próspera la morada de tu justicia. Imagínense qué tristeza aquellos para quienes su justicia es la cancha de fútbol. Qué triste aquellos para quienes su justicia es el chupadero. ¿Cómo vas a salir adelante? No lo vea que el pastor le está regañando, que no. Pregúntese, ¿qué beneficio vas a sacar de ahí? ¿Y qué beneficio puedes sacar de estar en esa silla? Entonces mire lo que dice el verso 7: aunque tu principio haya sido pequeño. Fíjese bien, esto está para nosotros.
como nación, como persona. Si usted dice, puchica, yo vengo de una pobreza extrema, o probablemente usted puede decir, pastor, yo tuve esto y aquello, pero fracasé, quebré. Entonces, como usted vino a Cristo, sea porque así vivió siempre, o sea que porque es el resultado de sus desvaríos, no se me achicopale, no se sienta mal si ahorita hay un problema que lo hace sentir hundido en la escasez o en la necesidad, porque aunque tu principio haya sido pequeño, dice el Señor, vea por favor, pero recapitule. Si usted de mañana busca a Dios, si usted ruega al Todopoderoso, si usted se esfuerza por ser limpio y recto ante Dios, hermano, entonces tu postrer estado será, ¿cómo será, iglesia? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes en su vida? No se suelte este año 2020. Jesús en usted y usted en Él. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor.